en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Veremos mañana también cómo se mueve el flujo de turistas. Vamos a platicar con la maestra Carolina Gómez Vinales. Ella es experta en salud pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto en saludarlo. Buenas noches. Qué bueno que está bien. Estamos bien, afortunadamente, hay salud. Ahora sí podemos decir que hay salud, que es lo importante. Me gustaría preguntarle a propósito de este comentario que yo le hacía, ¿por qué a la gente de pronto todavía no le cae el 20 de que una tercera ola de contagios podría ser catastrófica para nuestro país? Bueno, por al menos dos razones desde mi punto de vista. El primero es que el lenguaje o el discurso gubernamental está verdaderamente desgastado. Y nunca se les explicó bien a las personas que el semáforo epidemiológico tenía solamente un propósito: medir la disponibilidad de camas en terapia intensiva o no terapia intensiva, la disponibilidad de camas en los hospitales para atender a los pacientes enfermos de COVID. Entonces, el que estemos en semáforo verde en algunos estados no significa más que eso, que hay disponibilidad de camas, pero estamos ante una muy posible tercera ola de contagios y, como usted claramente lo señaló ya gráficamente en los reportajes al inicio de su programa, es muy preocupante que las personas pues no entiendan eso. Y pues vamos para allá, que volamos. Para reducir los efectos de este discurso desgastado que usted nos señala entre las autoridades federales y estatales, vemos incluso en el nivel de vacunación que hay entidades mucho más coordinadas que otras. ¿Por qué no se unifica este discurso? ¿Por qué no se unifican las acciones para intentar frenar esta ola de contagios y además su ascenso también en las muertes? Esa es una interesante pregunta. Yo creo que en el caso de la autoridad federal, pues ha dispuesto y ha pedido que se haga lo que se tiene que hacer, pero no ha habido coordinación. Eso me queda muy claro. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, hemos visto bajo el mando de la señora Sheinbaum una excelente organización para la aplicación de vacunas casi en todas las delegaciones, sean gobernadas o no por Morena, y también hemos visto casos muy desafortunados como en Naucalpan o algunos otros lugares del Estado de México, donde esos famosos siervos de la nación están haciendo uso electoral o electorero de la aplicación de las vacunas. Entonces, pues sí, ha habido una total descoordinación. Desde mi punto de vista ha sido usada esta estrategia, o por llamarlo de alguna manera, porque pues no lo podemos decir que es un plan de vacunación, en donde están vacunando a los adultos mayores. A ver, si no es plan de vacunación, entonces, ¿qué es, maestra? Bueno, no puede ser un plan porque se han ido utilizando las vacunas que han ido llegando. Uno puede planear metas y cobertura de población. Se suponía que al día de hoy iban a empezar con el grupo de población de 50 a 59 años de edad, y lamentablemente por falta de disponibilidad de vacunas, pues eso me queda claro que no va a ocurrir. Por lo menos hoy, que es 1 de abril, no ocurrió. Y todavía no se acaba de vacunar a los millones de adultos mayores que hay en el país. Y como sabemos, pues nuestra cobertura comparativamente con otros países es muy baja. Claro, pero a ver, ¿no estamos siendo demasiado severos con la administración estatal o en este caso federal? Se lo pregunto porque sí, es cierto, el mensaje no ha sido unificado, pero al mismo tiempo todos, cualquiera de la gente que nos está viendo en este momento, hemos visto o en redes sociales o en algún vecino cómo se complicó la enfermedad, o a través de los medios de comunicación que hemos presentado estas historias. Y sin embargo, hoy vemos gente en las playas que hasta se enoja cuando llegan nuestros compañeros reporteros a preguntarles, ¿y tu cubrebocas dónde está? ¿O por qué viajaste en pandemia? Esta gente de pronto también no se responsabiliza de los actos. Bueno, no hay empatía de la sociedad, me queda claro, ¿no? Es evidente que
después de un año de estar en una circunstancia pues complicada en términos económicos, sociales y de distanciamiento social, pues es difícil que haya empatía en muchas personas. Pero también es evidente que hay una reacción pues desmesurada desde mi punto de vista, por ejemplo, del secretario López-Gatell, que sale ante los medios de comunicación con el cubrebocas mal puesto, destapándose la nariz, echándole la culpa a los medios de comunicación que son, ¿no? O que los que reportamos datos estamos, pues lo único que nos gusta son los números redondos. Y yo, la verdad, no es que me gusten los números redondos, pero después de 322,000 muertos que aceptaron que ya son oficiales, pues ya no entiendo muy bien a qué se va a dedicar en las próximas semanas a reportar cada noche sus cifras oficiales, y ya aceptó en un documento independiente que había pues un exceso de mortalidad en nuestro país, y eso a mí me duele mucho, claro, porque son personas que le hacen falta a otras. Son familias que se destruyen. Pero me gustaría preguntarle finalmente, maestra, sobre esta tercera ola de contagios que parece inminente, y otros especialistas también nos han dicho va a suceder en Europa, probablemente hasta una cuarta o quinta ola. Pero ¿qué tendría que estar haciendo hoy México para alistarse a estas olas de contagio que van a venir a nuestro país irremediablemente? Es decir, el sistema de salud ya se amplió por lo menos lo suficiente para atender la emergencia, pero ¿en qué otros mecanismos tendríamos que estar poniendo ojo? Sobre todo cuando viene ya un nuevo ciclo escolar, todavía que está en incertidumbre, cuando muchas personas han perdido el empleo. ¿En qué tendríamos que estar fijándonos hoy? Bueno, tendríamos que estar siendo muy severos en el distanciamiento social, yo pienso. En primer lugar, pues no tendría por qué haber gente llenando las playas de ningún municipio en el país. Sí. Número dos, el día de hoy iniciaron formalmente las campañas electorales en todo el país. Y eso pues también va a generar aglomeraciones de personas. Y en tercer lugar, pues tendríamos que estar acelerando la vacunación, pero eso no sé si depende solamente de las autoridades sanitarias o de la fabricación de las vacunas. Entonces estamos ante un círculo pues muy difícil de entender. Y hay un cuarto tema muy importante, que hemos dejado de pensar en salud. Hemos estado dedicados a pensar en enfermedad y muerte, y hemos tenido que aplazar nuestros padecimientos por COVID. Entonces, pues sí, es una falta de empatía, una falta de coordinación, y las autoridades sanitarias deberían de estar pensando en decretar muy pronto un distanciamiento social muy severo, no solamente en algunos lugares, sino en todo el país. Bien, maestra Carolina Gómez, como siempre le agradecemos estas reflexiones aquí en Mega Noticias. Gracias a usted, buenas noches, cuídese mucho. Igualmente, cuídese mucho. Ahí tiene usted esta entrevista.